Buenas tardes, mis amados y mis amadas, pueblo de Dios, amistades que nos ven en diferentes partes del globo terráqueo. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad. Yo creo que todos los días recibimos un milagro portentoso de parte de nuestro Dios, y es que amanezcamos vivos. Y a eso le podemos agregar muchas cosas, del tener poder incorporarnos, poder levantarnos, incorporarnos, poder tener ánimo, energías para movilizarnos y para ejercer diferentes actividades en nuestra vida diaria, así como el querer y el hacer en nuestros corazones, el sentir la pasión, el deseo profundo de estar en comunión y en relación con Dios y con su pueblo. Mis saludos para cada uno de ustedes. Dios pueda bendecirles, Dios pueda guardarles, a nuestra iglesia aquí en Olanchito, animarles a no perder el ánimo, a no dejar de confiar en nuestro Dios. Pareciera que las cosas se están tornando un tanto diferente, como que estuviésemos retrocediendo, o quizás la irresponsabilidad de nosotros mismos nos esté llevando hacia una dirección que no deseábamos. Así que además de saludarlos, a animarles a ser consecuentes con la situación que estamos viviendo y guardar nuestra compostura, guardar el cuidado necesario en medio de esta situación, para que no vayamos a sufrir. Lo que más anhelo en mi corazón es que ninguno de ustedes, ningún miembro de nuestra iglesia, ningún hijo espiritual, ningún miembro de nuestras familias pueda terminar infectado con este virus. Así que les motivamos, y si sirve de algo, animar a los líderes que están celebrando sus grupos, y no importa que sean familiares, asumamos la bioseguridad. Por favor, por lo menos tengamos el gel en la entrada de nuestras casas, y que todos podamos portar una mascarilla para que nos cuidemos y nos guardemos, porque el Señor nos necesita. Todavía hay muchas cosas que hacer. Gloria al Señor. Un abrazo a la distancia. Espero que este día estemos preparados, estemos solícitos, como dice el apóstol Pablo, para entrar en un tiempo de comunión, en un tiempo de relación con nuestro Dios. Espero no hayas olvidado nuestro compromiso de estar en oración todos los días de 3 a 4 de la tarde. Hoy era un día propicio para ayunar, para guardarlo para Dios y poder alimentar el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, para que estemos activos y no perdamos la fuerza espiritual que nos hace mantenernos firmes, de pie, sin quebrantarnos en medio de esta situación. Gloria al Señor. Es un privilegio hermoso para mí poder en cada oportunidad de estas compartir la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor. Es un gozo realmente y un privilegio hermoso que viene de parte de Dios. Nosotros no damos lo que nosotros queremos o lo que podamos pensar tener, porque no tenemos nada. Todo lo que damos es lo que Dios nos da. La Biblia dice que toda sabiduría y todo don perfecto viene de lo alto. Y el que manda, el que gobierna en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Así que es la unción del Espíritu la que nos guía, la que nos dirige y nos lleva por la palabra, ¿verdad? Y Él pone en nuestros labios la palabra apropiada. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor de Cristo, y vamos entonces a la palabra. Quiero compartir contigo un tema. Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y estaremos mirando ahí, leyendo un par de textos en la primera epístola del apóstol Pablo. Amén.
la primera epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro. Pedro, haciendo un poco de remembranza, Pedro escribió 2 epístolas. Y todos sabemos que Pedro fue el traidor. Que la noche antes que Jesús muriera, Pedro maldijo diciendo que nunca había visto a Jesús, que no lo conocía, solo por miedo, por temor a que lo atraparan a él también. Ese Pedro traidor y cobarde, igual que Judas también traicionó a Jesús. Pero veamos estos 2 personajes, ¿verdad? El Pedro traidor y cobarde se arrepintió. Y miren, es interesante ver esto, a Pedro y Judas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién pecó más? ¿Judas o Pedro? Judas en ningún momento confió en Jesús. Acuérdense que andaba con Jesús, pero todas las tardes salía para mirarse con la gente del Sanedrín. Y siempre estaba mirando y andaba observando lo que Jesús hacía para ir e informárselo a los sumos sacerdotes y a los miembros del Sanedrín. Él nunca confió en Jesús y nunca prometió nada. Amén. Pero fíjense en una cosa, que Pedro, cuando Jesús reunió a los discípulos y les dijo: me van a arrestar y ustedes, dice Jesús, les dice: y ustedes serán dispersados como ovejas y me van a abandonar, les dijo Jesús. Saltó Pedro y le dijo: estos que están aquí, maestro, quizás, pero yo no, yo no te voy a abandonar, yo nunca. Ese era Pedro. Judas nunca dijo nada. Al final los 2 lo traicionaron. Humanamente podemos decir pecado sobre pecado desde el punto de vista humano. Ahora bien, el pecado de Pedro fue peor que el pecado de Judas, porque Judas nunca confió en Jesús. Pedro sí. Judas nunca prometió nada. Pedro sí. Pero fíjense ustedes una cosa, que quien pecó más fue perdonado y el que pecó menos no. Fue Judas el que murió. Y todo esto que estoy hablando tiene que ver con una decisión de ambos. Mientras Pedro reconoció, ojo a esto, Pedro reconoció que había pecado y que podía ser perdonado. Pedro pensó que podía haber perdón para él. Judas, sin embargo, dijo: yo no tengo remedio, yo no me perdono lo que hice, y se ahorcó. ¿Qué estoy ilustrando aquí? Lo que estoy ilustrando es que todo en la vida es asunto de decisión.
Ojo, todas las cosas tienen que ver con una decisión que todos los seres humanos tenemos que tomar a diario. Son cientos y a veces miles de actos en nuestra vida diaria que ameritan una decisión. Amén. Todo en la vida tiene que ser decisión. Siempre hay personas equivocadas al tomar una decisión y luego se lamenta. Ejemplo, ¿por qué me casé con él o con este? ¿Por qué no me casé con aquel? Quizá porque este era bonito y el otro era feo, y nos dejamos llevar por el parecer y no miramos al corazón. Consejería pastoral. Amén. No miramos al corazón. El día de ayer yo recibí un mensaje de una jovencita a quien yo aprecio muchísimo. Por temporadas me tocó pastorearles, aunque no era el pastor oficial de ellos, pero iglesias que siendo pastor de distrito, ministro de la iglesia, por algunas circunstancias se quedaron sin pastor. Entonces tomábamos la responsabilidad de pastorearlos mientras les ubicábamos un pastor. Así que en esas temporadas fui pastor de ellos. Ayer me escribí un mensajito y me hablaba de algo parecido y me decía: pastor, necesito que me dé un consejo. Hay un muchacho, usted sabe que yo me he cuidado, que yo desde niña sirvo al Señor, que soy líder en la iglesia. Escuchen esto, pero hay un muchacho que yo le gusto y él me gusta a mí también, pero no es cristiano, pastor. Mi mamá no lo quiere ni en pintura. Todavía no le he dado una respuesta, pero de eso estamos hablando, del tipo de decisiones que nuestros jóvenes tienen que tomar. Sin embargo, ya hay una palabra en mi mente y en mi corazón que desde el mismo momento el Espíritu Santo la trae a nuestro corazón, y la Biblia es clara y dice: no os unáis en yugo desigual. No toméis decisiones por encima de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y esto es para todos los jóvenes que nos están viendo. Esa es una decisión equivocada, parecida a esto, ¿verdad? Dejarnos llevar por el parecer, o dejarnos llevar por el carácter que la persona tenga. Pero si no tiene a Cristo, se convierte en un yugo desigual. Amén. No debemos de dejarnos llevar por el parecer o tomar decisiones sin mirar al corazón, porque Dios califica al ser humano por el corazón, no por ninguna otra cosa. Y Tomás tomó la decisión. Hay que hoy en este día el hombre que miró bonito abandonó a su familia. Miren ustedes, lo abandonó y la dejó con los hijos. Sin embargo, el otro, al que miró feo, es un hombre feliz y hace feliz a su familia. Y ahora viene la pregunta: ¿y por qué no fue con él? Decisión en la vida. Todo es decisión. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos
estamos tomando decisiones. Nos despertamos, primera decisión. Nos despertamos y hay que tomar una decisión. ¿Me levanto o no me levanto? 2. ¿Me baño o no me baño? Porque hay que bañarse. 3. ¿Qué ropa me pongo? Hay que decidir. Todo es decisión. Y en muchas de tantas decisiones que tenemos que tomar, podemos darnos el lujo de equivocarnos. Y quizás no sea tan grande el problema o que produzca tantas consecuencias. Pero quiero decirte algo. Hay 3 decisiones en la vida en que no te puedes equivocar. Número 1, cuando tienes que escoger una carrera para tu vida. Es la carrera profesional que te va a ayudar por el resto de los días de tu vida. No puedes aventurar en eso, joven que me estás escuchando. Mire, una jovencita, enfermera, detestaba su trabajo. Estaba trabajando como enfermera, pero no era feliz, no se sentía bien, tenía que trabajar obligada, forzada, pero no le gustaba el trabajo. Y alguien le preguntó, y si no te gusta tu trabajo de enfermera, ¿por qué estudiaste esa enfermería? ¿Y saben qué contestó ella? Es que me gustaba el uniforme. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes tomar una decisión por un par de trapos? Si los trapos no tienen nada que ver con el intelecto, con la capacitación que tienes que recibir para que lo pongas en práctica y lo hagas funcionar por el resto de tus días. Entonces no nos podemos equivocar en eso. No te puedes equivocar. Número 2, escoger el compañero o la compañera para la vida. ¿Qué es lo que dijimos antes? Una vez que decides con quién vas a compartir tu vida, o le das lugar a la destrucción de esa relación, o te vas a quejar por el resto de tus días. Entonces no puedes equivocarte en eso. Para muchos este consejo ya es extemporáneo, ya es tardío, ¿verdad? Porque ya decidieron y a lo mejor estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión que tomamos. Pero hay muchos jóvenes que tienen que decidir y hay que saber hacerlo. Amén. Cuando tienes que, número 3, cuando tienes que escoger, ojo, cuando tienes que escoger el camino espiritual de tu vida. Amén. Dije 3 cosas que no puedes equivocarte. Número 1, escoger la profesión, la carrera para tu vida. Número 2, escoger el compañero o la compañera para tu vida. Y número 3, escoger el camino espiritual de tu vida. No te puedes equivocar en esto, mi amado, mi amada. No, Salomón dice en su palabra, allá en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, tú no puedes tomar decisiones en tu vida espiritual
llevado por las tradiciones. Ojo a esto. Ay, no, es que si mi papá, porque mi papá, no porque mi abuelo, no porque mi tatarabuelo. Mi amado hermano, tus decisiones tienen que ser por las instrucciones de la palabra de Dios, no por la tradición. Yo conocí un hermano, nos convertimos en amigos muy cercanos, y siempre que yo lo miraba, me daba cuenta que para comprar una libra de sal, la hermana tenía que venir a pedirle los 2 lempiras. Y más de alguna vez yo traté de aconsejarlo. Y la respuesta de este hermano es: mire pastor, es que yo aprendí de mi papá. Mi papá a mí me enseñó que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Qué equivocación, ¿verdad? Ignorar a nuestras esposas, a nuestras mujeres en el manejo de las economías del hogar muchas veces es un error, ¿verdad? Muchas veces también darles toda la libertad también es un error, pero generalmente la mujer es mucho más económica que el hombre, y entonces eso nos ayuda a fomentar la economía del hogar y la economía de la familia. Entonces, cosas así no podemos dejarnos llevar por las tradiciones, sino por las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Amén. Hay una historia, una anécdota de una joven llamada María. María estaba siempre cortando la carne para asar, y la cortaba redonda. Y entonces un día se le acercó el hermano y le dijo: oye, María, ¿por qué tú siempre estás cortando la carne para asar redonda cuando el asador es diferente, es cilíndrico? Y entonces le dijo a ella: es que mi mamá así lo ha hecho siempre y así aprendí yo. Se fue el muchacho donde la mamá y le dijo: mamá, ¿por qué tú siempre cortas la carne de esa manera? Y le enseñaste a María a hacer lo mismo. Y la mamá le dijo: es que mi mamá así lo hizo siempre y así aprendí yo, hijo. Entonces el joven se fue donde la abuela y le dijo: abuela, ¿por qué tú siempre le enseñaste a mi mamá y ahora a mi hermana a cortar la carne de esa manera? Y la abuela le dijo: ay, hijo, es que mi mamá así me enseñó a hacerlo. Y era la bisabuela y estaba viva. Entonces el muchacho fue donde la bisabuela y le dijo: oye, abuela, ¿por qué tú le enseñaste a mi abuela y a mi mamá y ahora a mi hermana a cortar la carne de manera redonda? Y él le dijo: mira, hijo, en mis tiempos, cuando yo me levanté, que éramos pobres y no teníamos facilidades, los asadores eran como le digo, triangulares, y entonces la carne, para que pudiera entrar en el asador, la teníamos que cortar redonda. Pero yo no sé, ahora estas mujeres tontas, le dice,
¿por qué lo siguen haciendo cuando el asador que tienen ahora es diferente? Entonces, cosas así. Y el Señor, no podemos manejar nuestras vidas ni nuestra relación con Dios de manera tradicional. O cuando predicamos la palabra y la gente que vive la tradición comienza a poner en juicio la palabra que se predica. A ese tipo de personas les ofende la verdad de la palabra, porque tienen más incrustado las experiencias de una vida de tradición que la instrucción propia de la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Veamos la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, ayer estuve estudiando el verso 17, pero el mensaje propiamente está en el verso 18 y el 19. Pero la parte B del versículo 17 me llamó poderosamente la atención. Miren lo que dice el apóstol Pedro en la segunda parte del versículo 17. Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, ¿qué dice? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. En este versículo Pedro dice: trata de vivir una vida correcta, porque si te equivocas, amén, y te salen malas cosas, Dios te va a perdonar, pero la vida no te perdonará. Amén. La vida no nos va a perdonar, hermanos. Pensemos siempre en eso y evitemos en lo posible de no equivocarnos. Y la única manera de no cometer tantas equivocaciones es dejándonos guiar por la instrucción de la palabra. Amén. Amén. Ahora miremos el 18. Pedro dice: Dios te puede perdonar, pero la vida no. Y Jesús mismo dijo: todo pecado le será perdonado. Amén. Pero la vida no nos perdona. La vida cobra, y cobra un precio alto. Amén. ¿Y por qué tenemos que pagar esos precios cuando podemos hacer las cosas bien? El verso 18 dice el 18, sabiendo, que quiero que unamos estas dos partes. Primero dice la parte B: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Aleluya. Sabiendo que fuisteis, dice el apóstol Pedro, rescatados de vuestra manera de vivir. Para saber algo, tenemos que estudiar. Y para que tú sepas correctamente que fuisteis rescatados de una manera de vivir que la Biblia le llama vana, tenemos que estudiar.
Tenemos que adquirir el conocimiento, y quien nos enseña es la palabra del Señor. Si no estudiamos la Biblia, no sabremos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo que Jesús hizo fue rescatarnos de una manera vana de vivir. Solo cuando estudiamos la palabra es que nos damos cuenta de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Ahora, ¿qué es vana? ¿Qué significa la palabra vana? Pues algo sin sentido, algo que está vacío. Amén. Sin sentido, vacía, hueca. Amén. No tiene consistencia. Y cuando no conocíamos a Cristo, nuestra vida era vana. Era vana. ¿Cuántas cosas sin sentido hacemos cuando caminamos sin Cristo? Por ejemplo, te digo algo. ¿Qué sentido tiene fumar? Vamos, analízalo. ¿Qué sentido tiene fumar? ¿Qué aprovecha el ser humano fumar? Si lo único que hace es destruir tu organismo, destruir tus pulmones. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene emborracharse? Eso es una vida vacía. Es una vida sin sentido. Y podemos mencionar una lista de ejemplos de una vida vana y vacía, hueca, sin sentido. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que antes de conocer a Cristo, nuestra vida era así, sin sentido, vacía y hueca, sin frutos, sin resultados. Pero cuando Cristo vino, dice que nos rescató, nos cambió. Jesús cambia todo. Jesús cambió nuestra manera de vivir y puso en nosotros su Santo Espíritu para que Él nos guíe y nos dirige hacia una vida diferente, hacia una vida victoriosa, hacia una vida de éxito. Aleluya. El éxito no depende de tener mucho dinero o muchos bienes. El éxito depende de tener paz, de tener tranquilidad, de tener armonía, de tener gozo. Aleluya. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa las cosas que a diario tengas que enfrentar, no importa las cosas que a diario tengas que soportar. Pero hay algo que no puedes perder, es el gozo del Señor. Aleluya. Es un gozo que no lo tiene todo el mundo, sino los que hemos sido rescatados, los que fuimos cambiados, los que fuimos transformados. Jesús cambió nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. No más tradiciones. El Evangelio no es religión. No podemos seguir viviendo una vida religiosa, de religiosidad, sino una vida conducida por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Y entonces vamos hacia un destino correcto y nuestra vida estará alejada de equivocaciones. Amén. Gloria al Señor. Pero miremos el presente. Miremos un poquito al presente. ¿Qué valores
La palabra del apóstol Pedro dice que la vana manera de vivir fue transmitida por medio de las generaciones por los padres. No por Dios, no por la palabra, no por Cristo, por los padres terrenales. Es cuestión de valores. Y la pregunta del presente es, ¿qué valores les estamos transmitiendo a nuestros hijos? Consejo sabio y oportuno. Tenemos que enseñar valores cristianos a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser como Jesús, mansos y humildes, no prepotentes, no soberbios, no rabiosos, no iracundos, sino mansos y humildes como Cristo. Pedro enseña que los padres enseñaron a sus hijos una vana manera de vivir. Pero Jesús, dice la palabra, nos rescató. Y nos rescató con la poderosa y preciosa sangre de Jesús. Esa vana manera de vivir nos engaña toditos. Nos volvemos conformistas. Ese es el tipo de persona que te equivoca, que falla, que peca y dice yo no hice nada. Que fue el problema de Judas. Pedro, sin embargo, dijo yo fallé y se arrepintió y recibió el perdón. Nosotros podemos hacer lo mismo hoy día. Termino con una historia pequeña. Un joven preso, y desde la cárcel le envió una carta a un pastor y le decía: pastor, yo quiero que me ayude, que ore por mí, porque yo estoy aquí preso pagando una condena, y pastor, yo no hice nada, a mí me tienen aquí injustamente. Bueno, eso dicen todos los que están presos. Yo no hice nada. ¿Qué pasó? Y él relata y le dice: pastor, era mi cumpleaños y yo quería disfrutar y quería celebrar mi cumpleaños, y entonces preparé una pequeña fiesta en mi casa con mi esposa y con mi familia, y invité a mis amigos, y tenían carne asada, qué sé yo, una parrillada, y compré, dice, varias cajas de cervezas. Llegó la noche y entre carne y cerveza comenzaron a sentirse ebrios, y luego la música, tenían todo tipo de música, cumbia, merengue, bachata, de todo tipo de música, y comenzaron entonces a entrar en calor. Allá a la medianoche, uno de sus amigos, el vecino, fue y sacó a bailar a la esposa del cumpleañero. Y él, en su embriaguez, observó que el vecino, el amigo vecino, estaba tocando de manera incorrecta a la esposa. En el mismo momento se llenó de furia, se levantó, se fue al cuarto, sacó el revólver, vino y le pegó 6 balazos al vecino. Y ahora estaba condenado a 12 años de prisión. Pero él dice: yo no hice nada. ¿Cuál es la paradoja? Una mala decisión. Hubiese pasado eso si
él no hubiera tomado la decisión de hacer una fiesta y de tener bebida y de tener todo lo que estaban haciendo, no hubiera pasado. Entonces, mis amados, en estos tiempos aprendamos a tomar decisiones correctas, no las que vengan de afuera y del ser humano, sino las que el Señor nos da por medio de su palabra. Dejémonos guiar por el Señor, hermano. Es lo mejor, lo más sabio, lo más poderoso que puede pasar en nuestras vidas en este tiempo y en cualquier tiempo. Dejarnos guiar por nuestro Señor, por su palabra y por su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Es un gozo. Te dejo esa reflexión, te dejo esa palabra. Más que todo son consejos que espero te sirvan y los pongas en práctica en tu vida. La única manera de poder evitar nuestras equivocaciones es guiándonos por su palabra. Un abrazo a la distancia. Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios los proteja. Amén. Cuidémonos todos. Hoy, si tenemos culto, exijamos mascarillas para todos los que asisten a nuestros hogares. ¿Ok? Dios les bendiga.